Programa patrocinado por Sofati y Glasur, con la colaboración de Mama Rumba Brand. Muy buenos días, bueno, son 12 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Hoy empezamos un poquito tarde, pero aquí estamos, estaremos hasta la 1 compartiendo televisión en directo, como es habitual aquí en Teleelch desde las 9 de la mañana. Por cierto, enhorabuena a mis compañeros del programa Día a Día, que han cumplido un añito, su primer añito en directo de ese magazine que solo te ofrece una televisión local como esta, Teleelch. Desde las 9 de la mañana al frente Rosmar y Alonso de un gran equipo. Y después de ellos, pues llegamos nosotros, la gente que hacemos este espacio entre amigos. Y entre amigos precisamente es como me encuentro yo, ya veréis por qué. Y vamos ya con nuestra primera de las entrevistas, y más que entrevista vamos a estar así como tomando casi un café juntos. Estamos con Ángel Avilés y Verónica Avilés. Buenos días, chicos. Hola, buenos días, Rosa. Bueno, conocidos en la ciudad y conocidos también en esta casa porque ellos vienen desde Ferretería La Llave. Bueno, pues una empresa que lleva más de 100 años en nuestra ciudad y hemos querido hacer un pequeño repasito pues por toda esa trayectoria. Ángel, empezamos contigo, con permiso de la niña. Empezamos contigo, Ángel, desde 1919, más de 100 años. Sí, bueno, yo no estaba, en esas fechas. Y si estabas, dime cómo lo haces. No estaba. Bueno, yo comencé a trabajar en esta empresa, que evidentemente no era nuestra, no era de mi familia, en el año 1973. De eso hace ya unos poquitos años. 1973. Yo tenía 15 años y bueno, pues hasta hoy. 54 años hace. Efectivamente. De eso lo sé porque yo nací muy poquito después. Bueno, yo en aquel entonces era el chiquillo de la empresa. Claro. Y bueno, y ahí hemos estado trabajando, pues hasta que, bueno, pues el señor Maciá, que era nuestro jefe, decidió jubilarse. Su hija entendía que no quería continuar con el negocio y, bueno... Eres eso, el del bigote, eso es un atraco, ¿eh? Tú ves mirando de vez en cuando sí, la pantallita. Bueno, eso éramos Tomás, que en paz descanse, el pobretico, y yo estábamos en la ferretería. Ahí éramos empleados todavía. Ah, ¿dónde empezó la ferretería? ¿En qué lugar? Bueno, la ferretería tiene... Bueno, yo te voy a contar la historia que yo conozco, que creo que es bastante acertada, pues a lo largo de muchas... bueno, ahí estábamos con Esteban también, madre mía. Joder, sí. Es que alguien ha rebuscado en el baúl de los recuerdos. Le hemos pedido sí. un poquito de información eso y me ha dado... era la trastienda de la ferretería que había en las Cuatro Esquinas. Que hoy es, en ese local, hoy es una boutique de moda. Sí, de lencería, bueno, de no, pijama. No, lencería no, de ropa, de vestir. ¿Sí? Lo que no sé si es de caballero o de señora. Vale, sí, es verdad. Bueno, ahí es donde la historia desde que tú conoces. Bueno, la historia que yo conozco, don Francisco Maciá Vidre, que era el padre que era mi jefe, y Parreño, pusieron una ferretería donde posteriormente estaba la droguería Pérez Seguí. Se separaron en 1919 y el señor Maciá instaló una ferretería en la calle Andrés Tarí, en aquel entonces, que hoy se llama La Victoria, donde las Cuatro Esquinas, y a partir de ahí, pues, Ferretería La Llave, Ferretería La Llave, Ferretería La Llave. Y el motivo de que La Llave se lo puso la gente, porque el señor Maciá puso un cartel inmenso, que nosotros lo tenemos todavía, metálico, con una llave dibujada. No, eso es un luminoso, eso ya fue modernidad. Eso ya es moderno. Sí. Vale. No lo tenemos fotografiado y fíjate, tenemos posibilidades porque lo tenemos guardado ese cartel. Era de hierro y pesaba y sigue pesando una bestialidad. Como se hacía antes. Efectivamente. Y ponía ferretería. La ferretería era del tío Vidre, que le llamaban, pero claro, ferretería, ¿cuál? La de La Llave. Ferretería, ¿cuál? La de La Llave. Y el motivo de La Llave es porque era el único sitio donde se hacían llaves en Elche, que se hacían a mano y a lima, que yo también las he hecho.
las he hecho. Yo recuerdo que una de las últimas de ese tipo de llave, hace ya muchos años, pues alrededor de los 45 años, fue la llave, una de las llaves de Santa María, de una longitud aproximadamente de medio ¿De la metro. basílica? Sí. ¿A mano? A mano. ¿Y a Lima? Y me toca a Lima, no existían las radiales, a Sierra y a Lima. Me tocó hacer a mí esa llave. Y las hacía, bueno, pues el señor Maciá, padre, pues las hacía a mano. Y de ahí, bueno, pues luego pues todo ha ido derivando en ese tema. Luego se convirtieron en el único almacén mayorista de ferretería de la provincia de Alicante. Y bueno, y ese fue su crecimiento, bueno, y preocupándose de dar asistencia a todo el público, tanto a profesionales como a domésticos. Pues bueno, pues es el nombre que ha ido creciendo con el tiempo y siempre ha sido, porque ahora mismo la gente que trabajamos allí, las personas que trabajamos allí y el público dicen, no, vamos a la llave porque si no está aquí va a ser complicado encontrarlo. Y es cierto, nosotros procuramos dar asistencia a todo tipo de público, y lo que no tenemos intentamos dibujarlo. Yo siempre he dicho, si no está se dibuja, y lo conseguimos en el 90% de los casos, pero es que esto viene de atrás. O sea, es cierto, cuando yo era pues un chaval y la gente iba allí y decía lo mismo que estaban diciendo ahora. Dicen, no, es que venimos aquí, o se habían cansado de ir a algún otro sitio, decían, no, venimos aquí porque si no lo tenemos no lo conseguiréis. Claro. Pero eso fue un sistema que estaba in situ en la empresa porque nuestro jefe ya nos lo decía. Al público hay que agradecerle que venga y hay que intentar siempre resolverle los problemas, porque la ferretería, pues la mayoría de veces que nos va, sobre todo el particular y el profesional también, es a que le resolvamos problemas. ¿Cómo surge el momento en el que te haces tu cargo de la ferretería? Porque claro, tú entras como un empleado. Sí, yo era empleado y además el chiquillo. El chiquillo. El chiquillo, efectivamente. Bueno, habrá mucha gente que te esté escuchando y se está identificando como el chiquillo, porque antes en muchos, tú ibas a trabajar y como eras el nuevo, el chiquillo, el nuevo y el jovencito. Bueno, no, chiquillo, pero me dieron cargo. Chiquillo con galones. Sí, me dijeron, toma, la escoba y el plumero. Oye, era un comienzo. Y esa era mi responsabilidad. ¿Y cómo llegas a ser tú quien, el chiquillo, se hace cargo de la ferretería? Pues es una relación que yo con mi jefe hemos tenido de siempre, o teníamos, pobre digo, el señor Maciá, una bellísima persona, y además era un tío muy inteligente, era una persona muy futurista y sabía por dónde iba a encauzar. Y bueno, pues yo de este hombre y de profesionales que había en la ferretería, estaba Diego Maciá, que no era parentesco con el señor Maciá, y Ginés Esclepez, que eran auténticos ferreteros, y Luis Zafrilla también. Yo aprendí de estas tres personas mucho, pero el tema comercial, el señor Maciá, era, como se suele decir, una máquina. Y bueno, yo cuando decidí, o cuando se hizo esta transición, yo no estaba trabajando en la ferretería. No, porque, bueno, pues en aquellos entonces los dependientes, el sueldo era bastante mínimo. Y bien, yo tenía unas condiciones solventes, pero no suficientes. Y bueno, pues salí a buscarme la vida como comercial, y hasta que, bueno, pues ya la verdad, sinceramente, llegó un tiempo que yo estaba cansado, a mí me gustaba la ferretería, y esto es cosa del destino. Tomás, que era mi socio, mi compañero y esencialmente mi amigo, pues estaba conmigo, o sea, yo me salí y él también. Al poco tiempo se salió y entre los dos íbamos trabajando en determinadas cosas, emprendimientos que hicimos, y nos ganábamos la vida decentemente, pero los dos echábamos mucho de menos la ferretería. Y bueno, en una ocasión Tomás se tropezó con Ginés, que era un encargado, el encargado principal que tenía la ferretería, y estuvieron hablando y le dijo que el señor Maciá quería traspasar la ferretería y que su hija Encarni pues
no iba a continuar. Digo, bueno, pues, ¿qué quieres decirme, Tomás? Dice, ¿por qué no tanteamos al señor Maciá a ver qué nos dice? Pues dicho y hecho. Al día siguiente llamé yo al señor Maciá, que tenía su número de teléfono. Se alegró mucho de oírme y bueno, irónicamente, porque este señor tenía un humor bastante inglés, seco, pero profundo, y me dice, hombre Ángel, me has cogido buscando tu número de teléfono. Digo, ¿y eso? Dice, pues por lo mismo que tú me llamas. Te has enterado que quiero traspasar la ferretería. Dice, y estaba pensando en ti. Digo, hombre, pues hay más empleados ahí en la empresa y tal. Dice, no, pero yo creo que debe de ser tú. Bueno, pues nos acercamos, nos entrevistamos y llegamos a un acuerdo, que además yo lo recuerdo, el señor Maciá se portó fenomenal. Disculpa, me estoy emocionando. Yo he puesto agua por algo. Vale. Bueno, pues hablamos de una cifra. En aquel entonces, pues la ferretería estaba ahí, tenía su nombre y valía un dinero. El señor Maciá, pues rebajamos un poco la cifra y tal. Y bueno, nos hizo firmar a Tomás, a Ana, la mujer de Tomás, a Rosario, mi mujer, y a mí, un mogollón de letras así. Para compensar esa cantidad de dinero. Claro. Digamos que de alguna forma os lo facilitó también, ¿no? Bueno, no lo facilitó, pero las letras eran importantes, eran una cifra importante. Sí. Bueno, pues hablamos con Rosario, con Ana y tal, y Rosario lo ponía a trabajar. Porque era mi sueño, y el de Tomás también, y nunca nos pensábamos que íbamos a ser propietarios de la ferretería La Llave, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que nos pusimos a trabajar, el señor Maciá se convirtió voluntariamente en mi empleado, me vino muy bien porque me orientó, yo estaba unos años desvinculado del sector de la ferretería, y él pues me orientaba en cuanto a proveedores, en cuanto a clientes, en cuanto a estrategias, etcétera, etcétera, y me llevaba las cuentas. Y cuando terminaba el mes, si veía que lo llevaba muy ajustado, dice, este mes no me pagas. Y yo, señor Maciá, dice, no, este mes, no, al mes siguiente, bueno, este mes me vas a pagar y un poquito de lo que me debes. En resumen, yo terminé de pagar al señor Maciá, lo habíamos pactado en 3 años, y le pagué cercano a los 8 años. Y no le terminé de pagar a él, le terminé de pagar a su viuda, a Lola. Pero yo recuerdo, porque yo iba a verle muy continuo, él se trasladó a Catral, le decía, señor Maciá, tú tranquilo. Dice, si yo, mi mayor preocupación no era el dinero, mi mayor preocupación es un establecimiento que puso mi padre, que yo no quería que se cerrara. Claro. Y yo tenía, dice, lo que te contesté por teléfono era un poco medio broma, pero sí que sabía que tú ibas a llevar la línea que se debe de llevar aquí. Dice, lo he podido comprobar, etcétera, etcétera. Cuando abrimos la segunda tienda del sector quinto, pues él vino a la inauguración y lo tenías que haber visto llorar. Porque no solo consiguió que siguiera en marcha su negocio, su empresa, con que gente creciera, de confianza, sino que además creció. Mira, Ángel, pues yo veo ahí que sin quererlo el señor Maciá lo que hizo fue como traspasar a su siguiente generación ese negocio, que hay empresas que siguen funcionando y siguen en pie gracias a las siguientes generaciones. Claro, Eras como un hijo para él, casi. Bueno, tampoco. Casi. Teníamos una relación un poco. Yo ahora desde la distancia lo veo. Yo le hice con 16, 17 años, hermano. Le hice una huelga, un plantón. Que me dio una lección muy grande. Yo eso, mi hija lo sabe, porque no me harto de contarlo. Y bueno, y teníamos relación, yo tenía mis inquietudes y bueno, el proletariado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y bueno, los dependientes, no del señor Maciá, en general los dependientes de cualquier establecimiento en aquellos entonces no eran muy bien asalariados. Hoy en día, gracias a Dios, se ha cambiado un poco. Se regula de otra manera. Sí, pero nos damos cuenta que el dependiente no se dedica a despachar. El buen dependiente atiende,
o escucha y luego suministra o vende o da al cliente lo que es necesario. Ese es el buen dependiente. ¿Qué es lo que a nosotros el señor Maciá no se explicó, ¿no? Bueno, pues yo le hice un plantón. Como te decía, bueno, por aquí era una empresa de ferretería mayorista y de relativa importancia. Y yo era el chiquillo y además pues tenía pues esas inquietudes y demás. Y todos me decían que el señor Macías que nos tiene que subir el sueldo, nos tiene que subir el sueldo. Bueno, y un día pues me planto yo y le digo, no trabajo, nos tiene usted que subir el sueldo. Bueno, me quedo allí, el encargado llama al señor Macías y dice, señor Macías, aquí está Ángel, que está sentado en la escalera, porque esa ferretería tenía una primera planta y yo me senté ahí en la escalera, hasta que no hablé con el señor Macías, no trabajo. Así, en plan, yo autoritario, sí, el sabedor del mundo, vamos. El señor Macías me llama, dice, Ángel, ¿qué pasa? Digo, pues esto, que no es justo el salario, aquí está, no voy a decir nombres, Pepito, Menganito, fulanito, que tienen familia, que no llegan. Digo, pero Ángel, si tú eres soltero, digo, bueno, y yo también. Y yo también. Bueno, caso es que por la tarde me dijo, no te preocupes, ponte a trabajar, que esto lo solvento. Al finalizar el mes, pues subió el sueldo a todos, menos a mí. Anda. Sí. ¿Por qué qué? Bueno, pues yo, pues todos contentos. Hombre, Ángel, ya está. No, todos contentos. Todos contentos. Yo callado. Pues como era el que más sabía y el más valiente, yo callado. Y un día me llama el señor Macías, Ángel, vente aquí al despacho. Fuimos a la calle Concesionaria, donde tenía el almacén de mayoristas, y me habla, ¿qué? ¿Y tus compañeros? Digo, bien. Dice, no, ¿a ti te han apoyado? ¿Te han dicho algo o te han resuelto algo de la subida del sueldo y tal? Digo, no me han dicho nada. Dice, es que a mí tampoco. Aquí no ha venido nadie a decir, oye, ¿por qué no le ha subido el sueldo a Ángel? Digo, bueno, pero lo importante era, dice, bien. Digo, pues entonces, ¿qué quiere usted decirme? Dice, te lo voy a subir. Pero que cuando tú tengas un problema, háblalo directamente conmigo. Tú no rompas espadas por nadie, porque nadie te la va a romper por ti. Qué buena lección esa, ¿eh? Bueno, a veces también hay que apoyar, pero depende, ¿no? Sí. Tienes que mirar por ti también, por ti mismo, porque luego, bueno, pues todos contentos, pero nadie se preocupó de que, ¿y Ángel qué? Que ha sido el que ha peleado esto, ¿no? Pero me da a mí que tenías, por eso te emocionas, no sé si tendrías una relación muy especial con el señor Macías, como le llamas, porque lo recuerdas y te emocionas. Es que a los jefes antes no se les llamaba de todo. De don o de señor, sí, claro. Había que guardar el respeto y era el señor Macías, bueno, yo tengo clientes todavía por allí por la tienda van, que eran carpinteros y hablan del señor Macías, sí, es que yo con Paco, tal, más cual, digo, sí, bueno, que yo era un chiquillo, claro, y ellos le llamaban Paco y yo señor Macías. Pero bueno, Macías. Yo y todos los compañeros. El señor Macías fue el que inició pues algo importante, por lo que hoy podemos decir que llevan más de 100 años en la ciudad con Ferretería La Llave. Una generación fue el señor Macías, luego llegaste tú, Ángel, y esa generación sigue pasando, ¿no?, de padres a hijos, porque llega Verónica, que vamos a pasar a Verónica porque se nos está... tenía que haberos citado por separado. Primero, una entrevista. Yo estoy orgullosa de que haya contado al final la historia. Luego ya otro día quedamos. Bueno, y supongo que también muy orgulloso tiene que estar, igual que lo estuvo el señor Macías, de que Ángel, su pupilo, de alguna manera, recogiera el testigo de su negocio. Y no solo eso, lo hiciera ampliar, que si el señor Macías levantara la cabeza y mirara cómo va el negocio, pues todavía estaría aún más orgulloso de que hayas conseguido, Ángel, bueno, pues que Verónica junto a Rafa, su marido, hayan cogido también el testigo ya hace unos añitos. ¿Y de qué manera, Verón? Sí, la verdad que fue a raíz del COVID cuando decidimos cambiar, ¿no? Cuando ya mi padre decidía que se iba a jubilar, dijimos, bueno, nosotros llevamos toda la vida trabajando en La Llave, mi marido lleva desde los 16, yo un poquito más tarde porque estaba estudiando, pero al final llevamos más de 25 años trabajando. Y cuando nos tocó despegar, dijimos, bueno, pues ahora vamos a hacerlo, pero a nuestra manera. Entonces cometimos ahí la locura, porque para muchos es una locura, pero para mí es lo mejor que hemos hecho, reestructurar toda la empresa. Llegamos a cambiar hasta el logo de la ferretería, cambiamos instalaciones, todo, o sea, que al final es un riesgo. Pero claro, nuestra base era actualizarnos, decir, bueno, viene una nueva generación pisando fuerte, sin perder esa esencia,
que al final es lo que él me ha trasladado, que él cogió del señor Lo que Macía. él continuó. Entonces, claro, esa fusión de tecnología, actualidad, innovación, mezclada con la cercanía, con el estar, creo que es lo que nos hace, pues eso, al día de hoy continuar, ¿no? Porque al final hay que dar las gracias. Y lo estáis haciendo muy bien, porque entre otras cosas ahí te veo con una, bueno, digamos, super medalla, un super reconocimiento. Ese creo que es el de la mejor ferretera joven. Sí, mejor ferretera de España. De España, que se dice pronto. En Madrid fui seleccionada y quedamos, creo que eran 27, quedamos 5. Y nada, y lloré como una magdalena, porque al final esos son reconocimientos de tu trabajo, de tu día a día. Vamos, yo nunca esperaba verme, mira, ese es otro reconocimiento. Este fue este mismo año. Me dieron el premio en el sector a la persona más emprendedora del sector de la ferretería y al mejor relevo generacional. Qué bien. Porque hice la transición, como ha ido en aumento y ha ido proyectándose a futuro, pues me dieron también el premio. Justo de lo que estamos hablando, ese relevo generacional, pero hay más, ¿eh? El año pasado fue el premio a la mejor empresa en movimiento del Baix Vinalopó, de esta zona. Que creo que hay más, ¿no? Sí, hay más. Está la empresa más innovadora. Pero bueno, esto ha ido todo pasando de 4 o 5 años. Eso te iba a decir. Sí, que sí, esto pero tú date desde cuenta, pandemia, que eso a fue mí- como hace poco. Sí. A mí, nada. No, espera, Él siempre no. dice lo mismo, pero no. A No, ti- vamos, a ti yo lo nada, digo no. con orgullo. O sea, No, esto no. es algo que ellos han continuado y han mejorado, pero porque Correcto. los tiempos cambian también, igual Sí, que harías claro, tú ha en su cambiado. momento. Hoy en día es muy complicado. Y supongo que sin el antes no podía por supuesto. haber un después, que Yo es digo, lo que esto están es haciendo. el reconocimiento, aunque lo recojamos Rafa o lo recoja yo, a la empresa. Y al final la empresa tiene una trayectoria de 100 y pico años. Esto no es a mí porque has llegado, toma. No, es porque al final pues le has dado a lo mejor ese movimiento que tocaba darle y te sientes segura, sin miedo de poder dárselo, y al final ese reconocimiento viene a lo largo de la historia. Y también ha pasado no solo de generación más joven, sino que también el chiquillo que tenías trabajando, tú... Sigo teniéndolo de Sí, no, pero es el jefe casi. El chiquillo, junto con ella, pues hay muchas similitudes aquí Esa es mi en cuanto suerte. a toda la trayectoria mi suerte de es tu tener padre. a Rafa al final porque era el chiquillo de mi padre, Y el la que chiquilla, barría. la Bueno, a ver, chiquilla. que a mí tampoco me lo puso fácil, pero bueno, yo muy orgullosa de estar donde estoy. Pero el chiquillo al final es Sí, mi... efectivamente. Yo sin él Claro. hacemos un tándem, los dos somos uno y al final el proyecto es el mismo y qué mejor que estar con el chiquillo de mi padre, ¿no? Bueno, Ferretería La Llave, como ella decía, ha cambiado logo y tal, pero no ha cambiado No, nombre. no, Eso es algo no. que no se toca. No, No, es que eso, es que eso además, no- ese es no. un nombre popular que Claro. puso la gente en sus comienzos, por la anécdota que te he contado Sí, de sí, la sí. llave, esta que ponía únicamente ferretería, y si es un nombre puesto, Al final es una marca ya. La de llave hecho, es una la marca de llave, Elche. como Ferretería La Llave, no pudimos registrarlo, porque está registrado a nombre de otra ferretería en Bilbao. Pero, y eso también es un orgullo para nosotros, es que en toda esa serie de premios está Ferretería La Llave de Elche. De Elche. Sí. O sea, llevamos Sí, a sí, Elche, es que verdad. quiero decir que bueno, es la alternativa, era La Llave de Elche como empresa y como marca. Es más, hago un inciso. Hace 3 años, ¿no? Lo de COC, cuando fue el congreso, el mayor congreso de ferretería que se hace a nivel nacional, que se hace bueno, en mi caso lo hicimos en el Metropolitano, allí en Madrid. Nos llamaron como portavoces de las ferreterías locales de España, de las ciudades, ¿no? Claro. Y nos llamaron a la Ferretería La Llave de Elche, que fui yo a hacer una ponencia, había cerca de 250 personas, para mí eso fue un show, la verdad que fue una de las mayores experiencias que he vivido, y fuimos Ferretería La Llave de Elche y estábamos con grandes marcas del sector, y al final, oye, pues también es orgullo, ¿no? Todo el reconocimiento Sí. es Pero eso es bienvenido trabajo. siempre porque Eso uno es- sabe que hace bien su trabajo. Correcto. ¿No? A veces decimos, no necesitamos la palmadita en la espalda, pero sí, viene muy bien que a uno le reconozcan un trabajo que estás haciendo con todo tu esfuerzo y que además lo estás haciendo bien. Pues eso hace que anima, sigas te impulsándote anima a y seguir. sigas hacia adelante, que es lo que hacéis vosotros. Yo no sé si tenéis la nueva generación en mente algo o de momento No hay o de proyectos, momento pero yo soy de trabajar. las que dice que los proyectos, hasta Vale. que no estén asentados, no... Pero los sí, los que sabremos va con nosotros. seguro. Es que yo creo que
esa vena, como diría yo, comerciante o de la heredad de mi padre, Claro. y siempre estamos, es algo que va con nosotros, eso va hay conmigo. que ir evolucionando con Sí, el sí, al tiempo, final. y eso lo aprendí yo del que era mi jefe, Sí. y lo he puesto siempre en práctica. O sea, hay que Sí. escuchar al cliente, hay que escuchar las demandas, y hay que ir evolucionando con los tiempos. Aquello de esto se ha No. hecho así toda la vida y se tiene que seguir haciendo, no va. Eso No- me lo ha no transmitido a mi funciona. padre Eso hasta el día no de ha hoy. funcionado nunca, y el señor Macías ya me lo explicaba a mí. Y en aquellos Pues tiempos. te qué estoy buen hablando. maestro fue el señor Macías, qué buen alumno fuiste y Bueno. maestro fuiste, has sido tú también para Vero. Sí. Y bueno, pues nada, dejar que la siguiente generación se lo ocurre Claro, para claro. que eso siga continuando, porque Claro que esto sí. es una labor en equipo, como bien dices, no Sí. solo, bueno, No. estáis Rafa y tú, pero el No, es un equipo equipo en general. general que formáis Sí. Ferretería La Llave. Sí. Y bueno, pues vamos a por los 100 años siguientes, ¿no? ¿Quién Vale. sabe? Pues, No lo sé. veremos. No lo veremos, pero estaría bien. Será otra quien os haga la entrevista, o un holograma o algo así, al paso que vamos, pero desde luego mucho éxito, que sigues teniendo, por lo menos tanto éxito como el que estáis teniendo. Mira, vamos a despedirnos, Vero y Ángel, pero lo vamos a hacer poniendo un vídeo que tenemos por ahí guardado. ¿Ah? Un poquito habla de ese paso de generación, y así vamos a despedirnos, sí, a despedir esta entrevista. Chema, ¿tienes el vídeo? ¿Lo ponemos? ¿Vale? El vídeo. Después de muchos años, esta ferretería llena de historia y esfuerzo vuelve a abrir sus puertas. Un legado que hoy recuperamos con la misma dedicación y cariño. No es solo una ferretería, es parte de nuestra historia y de la confianza que construimos juntos. Ya estamos abiertos, listos para ofrecerte el servicio y la cercanía de siempre. Agradecemos a todos nuestros clientes por acompañarnos en esta nueva etapa, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Nos hace mucha ilusión volver aquí, para vosotros. Os esperamos muy pronto. Reapertura de la tienda del centro. Bueno, esa es la reapertura, ¿eh? A ella también además ha salido hoy al hace paso. un Hoy hace un año, Hoy hoy hace hace un un año, año. Mira, justo pues, que abrimos esa la tienda del reapertura. centro. Pues hemos coincidido sin querer, ¿no? En Sí, el tiempo sí, para haceros la entrevista. Sí. Que sigáis trabajando como lo estáis haciendo. Sabéis que no solo, además de clientes de la casa, sois amigos de la casa, y que sigáis trabajando también. El reconocimiento siempre es bueno, y cuando alguien reconoce o una entidad, unos premios reconocen una labor, es porque está bien hecha. Así que, Ángel, ha sido un placer verte. Muchas Que gracias, ya ha no sido te un veo placer para casi, mí. ¿eh? No, es que estoy jubilado. Está jubilado, ya no lo veo mucho. Esperemos ver más a la niña y al niño, al chiquillo y a la chiquilla, a esta generación tan bonita que está siguiendo con algo también tan bonito que empezó con ese señor, el señor Macías, y que continúa pues la familia Viles, sin parar. Gracias, Vero. Gracias a ti, Un Rosa, saludo a como toda la siempre. gente que tenéis por allí, Gracias de tu parte. y nos vemos prontito. Gracias. Gracias. Bueno, pues así, antes de que se me echen a llorar, así como, ¿sabes? Si no hubiera un mañana, vamos a terminar con esta entrevista, pero vamos a Publi, muy cortita, porque tenemos que hablar de cosas más serias en este caso, y lo hacemos a la vuelta aquí, entre amigos.